elecciones de gobernadores y alcaldes y todas las representaciones legislativas de estos niveles, es bueno, una duda que algunos tienen, porque hay un sector político del país que dice es que el CNE está en mora con el país porque no ha publicado los resultados mesa por mesa. Sin duda. Y así no se puede ir a elección. Sin no hay condiciones para votar. Sin duda el Consejo Nacional está en mora. Sin duda el Consejo Nacional es el responsable de la crisis actual en el país. De eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que debemos volver a la Constitución, que debemos rescatar las instituciones del país y que debemos trabajar en eso. Por eso propongo el diálogo. Ahora, Carlos, ¿cómo tú le dices a los habitantes del municipio Chacao, por poner el ejemplo del municipio Chacao, que le entreguen su alcaldía al oficialismo y que no vayan al proceso electoral y no defiendan su municipio? ¿Cómo le dices eso al estado Zulia, por ejemplo, que estuvo gobernado por el gobierno y le fue terrible y salieron como locos a votar por Manuel Rosales para recuperar su tranquilidad? ¿Cómo se lo dices a Nueva Esparta? Yo me estoy refiriendo a las localidades y a las regiones porque es donde me parece que hay mayor incidencia, ¿no? Yo creo que los municipios deben defenderse. Yo creo que los habitantes de los municipios deben defender sus alcaldías. Y la forma de defenderlas es yendo a los procesos electorales cuando corresponda, que corresponde este año. No sabemos en qué fecha lo irán a hacer o cómo irán a hacer. Que hay que trabajar por garantizar que el Consejo Nacional Electoral entre de nuevo en la línea constitucional, haga su trabajo y si hay que cambiarlo, pues cambiar el Consejo Nacional Electoral. Si esa es la propuesta, pues la oposición tendrá que poner en la mesa la posibilidad de cambiar ese Consejo Nacional Electoral y de generar unas nuevas garantías para que se hagan los procesos electorales locales, regionales y de la Asamblea Nacional. Claro. Pero no podemos entregar los municipios que están en manos de la oposición. Y yo creo que los actuales alcaldes tienen que ser responsables con su ciudadanía y ir a los procesos electorales y garantizar que sus municipios no caigan en manos del sector oficial. Claro. Ese es el compromiso que tienen que tener. Y yo hablo pues del estado Miranda, que digamos es el estado donde yo vivo, donde me desarrollo políticamente desde hace muchísimos años, desde hace 20 años. Chacao, Los Alias, Baruta, El Hatillo, Baruta, que han sido municipios que jamás han sido gobernados por el oficialismo. Tú se los vas a entregar en 2025. Tú le vas a decir a la ciudadanía, no vamos a ir a elecciones, quédense en su casa. Le vas a decir a las asociaciones de vecinos de esos municipios que están organizados, no vamos a ir a elecciones, nos vamos a quedar en la casa y le vamos a entregar el municipio al oficialismo, porque bueno, el CNE no sirve, ¿no? Yo dudo que eso ocurra, por lo menos en esos 4 municipios. Claro. Yo dudo que eso ocurra. Y dudo que el municipio de Guaycaipuro, por ejemplo, que tiene 25 años gobernado por el oficialismo, decida no ir a las elecciones y que, pues, mira, el municipio de Guaycaipuro, en las elecciones pasadas, la oposición perdió por 10 votos. 10 votos. ¿Tú crees que la ciudadanía no recuerda eso? Que la ciudadanía va a preferir no ir a un proceso electoral y acabar con la oportunidad de rescatar la capital del estado Miranda de manos del oficialismo. Yo dudo que eso ocurra, por lo menos a nivel local. Aunque los factores políticos hagan el llamado que quieran. Que la gente perciba el escenario municipal como distinto. Pues, claro, es que son escenarios totalmente distintos, Carlos. Cada elección tiene su particularidad. Y por lo menos en el escenario de las alcaldías, en el escenario local, yo dudo que la ciudadanía esté dispuesta a entregar sus alcaldías, las que están hoy en manos de la oposición. Yo dudo que la ciudadanía prefiera que su municipio esté gobernado por el oficialismo a hacer el esfuerzo de ir a votar por alguno de los alcaldes para su reelección. Yo dudo eso, porque no es un escenario ni parecido al escenario nacional, ni parecido al escenario de la Asamblea Nacional. Son otro tipo de variables que cuentan. El tema de la gestión, es el aseo, es la gestión más cercana al ciudadano. Es quien te recoge la basura, es quien te cuida y te garantiza tu seguridad ciudadana,
es a quien el comerciante a quien le paga los impuestos, quien le limpia la calle. O sea, son escenarios totalmente distintos. Y nosotros no podemos, claro, sería irresponsable. Pero es el mismo árbitro, que es donde la gente tendría la... Es el mismo árbitro, pero no es la misma realidad. Y yo creo que lo que hay que trabajar es en cambiar el árbitro o en fortalecer la institución, en volverla al hilo constitucional, en mejorar las garantías, en evitar que lo ocurrido el 28 de julio ocurra en estos procesos electorales. No es pasar la página. Porque muchos dicen, no, bueno, estás proponiendo pasar la página. Sí. No, yo no propongo pasar la página. O eres normalizadora. No, ni soy normalizadora. Lo que ocurrió el 28 de julio con el ente electoral, bueno, fue terrible. Y yo, personalmente, días después, en este programa, lo dije. El responsable de esta crisis es el Consejo Nacional Electoral. El que causó todo este problema es el Consejo Nacional Electoral, que irresponsablemente faltó a su a lo que es su trabajo, faltó. No dieron los resultados electorales, no los seccionaron en la página, no sabemos de dónde salió el boletín número 0, no hubo transmisión, o sea, todo eso, todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está de cara al 10, los desconocimientos que hemos visto de otros países, es culpa del CNE, que hasta hoy sigue a puerta cerrada. O sea, el Consejo Nacional Electoral es una caja de Pandora. No sabemos qué hay adentro. Irresponsablemente, además, todas sus funciones se las dio al Tribunal Supremo de Justicia, saltándose la Constitución y la ley. O sea, nadie está desconociendo lo que ocurrió. Y no queremos pasar la página, queremos solucionar el problema. Pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo resolvemos el problema del Consejo Nacional Electoral? Pues bueno, por medio del único ente que puede cambiar el Consejo Nacional Electoral. Porque no lo puede cambiar Nicolás Maduro ni Edmundo González Urrutia. Lo puede cambiar la Asamblea Nacional. Es allí donde hay que dar el debate. Por eso insisto que el diálogo, la negociación, tiene que ser en el ente, primero, que es legítimo, que es la Asamblea Nacional, electa en las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley en el año 2020. Segundo, es el ente que tiene la capacidad y la jurisdicción para resolver los problemas de nombrar un otro Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque son sus funciones. Entonces, hay que dialogar en ese escenario, hay que llevar las propuestas a esa institución. Esa es la institución. Ahora, lo que no puede hacer la Asamblea Nacional es cerrarse a hablar solamente con los diputados de oposición que están allí. La Asamblea Nacional debe abrir el abanico, debe hablar con otros factores políticos, debe incluir a más gente, escuchar más propuestas. El diálogo no puede ser simplemente con esos diputados. No propongo pasar la página, propongo buscar una solución institucional y dentro de la Constitución. Bueno, pero después del 28 hubo un diálogo y se invitó a esos partidos y ellos decidieron no ir. Dijeron que ese diálogo era una propaganda. Pero ese diálogo era, Carlos, volvemos a lo que te decía. ¿Para qué era ese diálogo? Para cambiar la ley electoral. Para reformar la ley electoral. Ahí no se discutió ni siquiera lo que pasó el 28 de julio. Ahí no se discutió que el Consejo Nacional Electoral hizo lo que hizo, que no estaban los resultados desgregados en la página. Ahí los partidos políticos no saben ni cuántos votos sacaron. Oficialmente no lo saben. No sé cómo irán a negociar el cuento de las alcaldías, las gobernaciones. Pero sabes que se acostumbra a negociar, por lo menos en la oposición, las posiciones para los consejos legislativos en base a los votos. Bueno, aquí no irán a negociar nada porque ninguno tiene sus números. Salen partidos de más allá y dicen que son los primeros de la lista en los consejos, bueno, en todos lados. No tienen votos para ser los primeros de la lista, ninguno, ¿no? Ninguno tiene votos para ser el primero de la lista. Pero yo creo que nosotros debemos dejar de venderle fantasías a la gente. Esto es un año en el que ciertamente hay unos obstáculos y venimos con una crisis además decreciente, pero es un año en donde hay una oportunidad real,
Carlos, real, tangible, de sentar a muchos más factores políticos en una mesa de lo que podíamos sentar en 2019. En 2019 yo estuve en la mesa de diálogo del acuerdo de Miraflores, en una mesa complementaria, la economía y petróleo. Y estábamos pocos factores políticos, hay que decirlo, claro, nos mal llamaron la mesita. Correcto. Nos mal llamaron la mesita porque éramos pocos factores políticos. Hoy hay una posibilidad real de que otros factores políticos se sienten en la mesa, factores políticos que además tienen gobernaciones, que tienen alcaldías en todo el país, que se están desprendiendo de una Asamblea Nacional en el exilio. Y esa oportunidad debemos aprovecharla, porque es la oportunidad de regresar al país, a la democracia y a la política de una vez por todas. La reinstitucionalización que no se hizo como se debía hacer, que fue una de las promesas de la Asamblea Nacional y no se hizo como se debía hacer, es posible en este periodo. Volver al hilo constitucional es posible. Solo requiere la voluntad política del gobierno y de la oposición. Y ahí entra un debate duro, ¿no? Ajá. Porque si bien el sector extremista durante los últimos años se ha dedicado a menoscabar a otros sectores opositores, a vilipendiarlos, a señalarlos, a ponerles el nombre de alacrán, también hay una resistencia de esos sectores de oposición que están en la Asamblea Nacional en abrir el compás a los que vienen de la plataforma unitaria. Y eso también debe cesar. Los diputados que están en la Asamblea Nacional tienen que estar abiertos a recibir a Ramos Ayú, a Rosales y a todo el que se desprenda de la agenda extremista. Tienen que estar abiertos, porque si no lo hacen, también están fracasando. Claro, pero hay fotos que parecen imposibles. Por ejemplo, la foto de Bernabé con Henry Ramos parece imposible hoy. Bueno, en el caso particular de ADES. Yo también veo otras fotos imposibles. Ajá. Pero creo que si no se hace, claro, los únicos perdedores van a ser los factores políticos. Es decir, si no hay una reconciliación entre los factores que se desprenden de esa agenda y se unifican en un frente democrático, va a ser muy difícil avanzar en un verdadero diálogo por el país, Carlos. Claro. Porque al gobierno le conviene tener 5 o 6 interlocutores diferentes. Divide y vencerás. Nos toca hacer una pausa. El tiempo hoy está a nuestro favor. Vamos a seguir conversando con Iris y también vamos a leer sus mensajes al regreso. ¿Cómo ve en ese camino del desprendimiento de esa ruta